Mira, Aristóteles dijo lo siguiente. Sí conocemos quién es Aristóteles, ¿no? Ok. Ok, Aristóteles dijo, el filósofo griego, ¿no? Dijo, la felicidad depende de nosotros mismos. La felicidad depende de nosotros mismos. Mira, ¿sí estás aquí conmigo? ¿Sí? Durante todo el tiempo de la humanidad, lo largo, lo ancho de la historia humana, el ser humano se ha encargado o ha buscado intencionalmente la respuesta de la felicidad, de cómo ser feliz, ¿sí? El camino a la felicidad, tener la felicidad como el bien último que alcanzar, ¿no? Y durante todo el tiempo que el ser humano lo ha buscado, se han creado como diferentes respuestas o propuestas de cómo llegar a ser feliz. Porque lo que es cierto es que todos queremos ser felices, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no quiera ser feliz? Todos queremos ser felices. La cosa es que la filosofía te va a decir cómo ser feliz. Y depende del filósofo, la manera, ¿no? La psicología te va a decir cómo ser feliz. Aún las diferentes religiones te van a decir cómo ser feliz. La sociedad que vivimos te va a decir cómo ser feliz. La cultura en la que vivimos te va a decir cómo llegar a ser feliz. Pero ¿sabes algo? Jesucristo también habló de cómo podemos ser felices en esta vida. Y creo que la cultura en la que vivimos en general nos va a decir algo como lo de Aristóteles, ¿no? Que la felicidad depende de ti mismo, que va a depender de tus acciones, de tus virtudes, de tus afectos, de que tú busques tus pasiones, tus deseos y los lleves a cabo. Que si hay algo que no te gusta, lo deseches. Que si hay algo que no te llena, lo deseches. El mundo te va a decir, búscale, ¿no? Búscale. Y aquello que tú deseas y aquello que tú quieres, por ahí es, lo que te haga feliz, eso puedes alcanzar. Ten buena salud, ten conocimiento, haz riquezas. Esa es la felicidad. Y entre más tengas, más feliz vas a ser. De manera que el mundo, la cultura, lo que nos dice es la felicidad está a tu alcance y tú puedes tenerlo. ¿Estás aquí? Pero Jesús nos va a decir otra cosa. La manera en la que Jesús dice que podemos ser felices tú y yo no tiene nada que ver con lo que esta cultura y este mundo nos dicen. Porque de hecho es totalmente lo contrario. En primer lugar, es contrario y es totalmente diferente porque la felicidad que este mundo ofrece y esta cultura te lleva o te encamina no tiene absolutamente nada que ver y no es de ninguna manera la misma felicidad que hay en Cristo. Ni siquiera se puede comparar. En segundo lugar, son diferentes porque lo que este mundo ofrece y la felicidad que encontramos a través de lo que la cultura y el mundo, las religiones, la psicología y demás te van a decir, ese tipo de felicidad llega a ser temporal y llega a ser muy volátil. Pero la felicidad que hay en Cristo es algo eterno. La dicha, la alegría, el gozo que podemos tener con Él, en Él, no solamente lo tendremos en la eternidad en su presencia, ese gozo también es posible experimentarlo de este lado de la eternidad, aquí y ahora. Y en tercer lugar, son diferentes porque mientras este mundo te dice que tú puedes alcanzar la felicidad, ser feliz y echarle ganas por ti mismo y que depende de ti mismo, Jesús nos dice que la felicidad que encontramos en Él proviene de Él y por lo tanto depende únicamente de Él. ¿Sí tiene sentido? Escucha esto, por favor. La verdadera felicidad está en Jesús y proviene únicamente de Jesús. Y el día de hoy vamos a comenzar esta nueva serie que titulamos Contracultura, sobre el Sermón del Monte, un reino al revés. Y por 10 semanas vamos a estudiar las bienaventuranzas que vienen en el Evangelio de Mateo. Las bienaventuranzas, el famoso Sermón del Monte. Ahora, el propósito de esto es que podamos ser retados en nuestra fe, que de manera práctica, que tú y yo podamos ser retados en dónde estamos caminando en cuanto a nuestra fe, pero también que podamos comprender que vivir una vida diferente
vivir una vida feliz, satisfecha, bendecida, es completamente posible en este tiempo, aquí, ahora, para ti, para mí, pero no siguiendo la cultura en la que vivimos, sino viviendo en la contracultura del reino de Dios. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu presencia, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú quieres hablarnos y mostrarnos el día de hoy, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos hables y nos bendigas, Dios, con tu voz, que tu Espíritu Santo nos guíe a las verdades que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Señor, dependemos de ti. Queremos escucharte y queremos que hables a nuestras vidas, Señor. Permíteme comunicar bien este mensaje, Dios, y que sea tu palabra, Dios, la que toque nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mira, abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar a leer desde el capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. De ahí vamos a comenzar porque quiero darte un poquito de contexto y vamos a ir armando antes de llegar a leer lo de las bienaventuranzas. Entonces, voy a comenzar a leer. Versículo 23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Escucha bien esto: proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Ok, es probable que Jesús estuviera en su segundo año de ministerio, ¿sí? Aquí. Él ya había estado por toda la región de Galilea, enseñando, proclamando el evangelio del reino. Y esto del reino de Dios, vamos a hablarlo después, voy a hablar más de esto más adelante, pero quiero que te quedes con esto. Él venía predicando el evangelio del reino, y en el Sermón del Monte, él va a enseñar el perfil ideal de cómo Dios desea que sean los ciudadanos de su reino. ¿Sí estás conmigo? Jesús no solo estaba enseñando en sinagogas, sino que también estaba haciendo milagros, ¿sí? Venían a él sanando enfermos, sacando demonios, ¿sí? Paralíticos levantándose, ciegos cobrando vista. Estaba él sanando a todas las personas que le traían. Por esta razón su fama se expande, empiezan a decir: mira, está sanando, y se hace famoso, ¿sí? En muchas regiones, no solamente en Galilea o en Israel. Aquí habla de Decápolis, habla de Siria, habla de muchas partes. Y bueno, multitudes empezaban a venir hacia él para seguirle. Quizá querían escuchar enseñanzas, quizá querían ver milagros o obtener un milagro, pero también muchos judíos buscaban seguir a Jesús porque querían estar cerca de él, querían estar cerca de aquel de quien se decía que era el Mesías, el Cristo. Mira, el evangelio de Mateo es el evangelio judío, ¿no? Por así decirlo. Escrito por un judío para judíos. Cada evangelio que hay en tu Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada evangelio te va a mostrar a Jesús de cierta manera. Te va a revelar algo de Jesús. Y Mateo se va a encargar de presentarnos y de defender. Algunos han dicho que Mateo puede llegar a ser como el primer tratado apologético, ¿no? De defensa en cuanto a la divinidad de Cristo. Y Mateo se va a encargar de presentarnos y de defender que Cristo, que Jesús es ese rey prometido, el Mesías que ellos esperaban, ese Mesías que había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, que Cristo es. Por eso en Mateo encontramos la genealogía de Jesús. Mateo va a defender: Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es Emmanuel, Dios con nosotros en este mundo, ¿sí? Y esto es importante porque en aquellos días, y aún hoy en día, judíos no creen que Jesús fuera o sea el Mesías.
y siguen esperando al Mesías, que venga el Mesías, que traiga el reino de Dios nuevamente. Pero Mateo se encarga de presentarnos a Jesús así y de defender que Jesús es el Rey prometido, el Mesías que ellos esperaban, del que los profetas habían hablado, que venía del linaje de David. El Evangelio de Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Estás conmigo? Y en esta defensa del Rey prometido, Jesús iba como Rey. Él estaba por comenzar a dar su manifiesto del reino. Algunos le han llamado su programa de gobierno. Del Rey esperado, el estándar. Jesús iba a hablar del reino, de su reino, pero también iba a hablar de cómo eran o cómo deben ser los ciudadanos que son parte de su reino. Él iba a estar por darnos el perfil de aquellos que serían parte de su reino, por describir en qué consistía el reino y cómo debían de ser aquellos que fueran parte del reino. ¿En dónde iba a ser esto? En el Sermón del Monte. Sermón del Monte es la enseñanza más abundante de Cristo en el Evangelio. El Sermón del Monte es muy importante. Algunos piensan, escuché esto por ejemplo del doctor Miguel Núñez. Él dice, el Sermón del Monte es Jesucristo en su mejor momento. Es probablemente el mejor sermón y Cristo en su mejor momento, y es como la enseñanza pura de Cristo, de qué se trataba, qué venía, de cómo se veía, ¿sí? Y muchos de nosotros seguramente hemos escuchado partes del Sermón del Monte, aunque ni supiéramos que estuvieran en el Sermón del Monte. Cosas como, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Cosas como, y seguro si tú eres hombre habrás escuchado esto, ¿no? Si tú ves con codicia a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. ¿Has escuchado esto o no? No voy a preguntar si te lo han dicho, pero el asunto es ese, ¿no? Hemos escuchado cosas que están ahí, que a lo mejor ni sabemos que están ahí. Si alguien te da una cachetada, pues ponle la otra mejilla, está en el Sermón del Monte. Si tu brazo derecho te hace pecar, córtatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Eso está en el Sermón del Monte. El Padre Nuestro, esta oración, está en el Sermón del Monte. No juzguen para que no sean juzgados. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Has escuchado alguna de estas cosas? Todo esto está en el Sermón del Monte. Un sermón muy popular, muy conocido, pero a su misma vez mal interpretado con mucha frecuencia y muy sacado de contexto muchas veces. Iglesia, yo te animo a que leas el Sermón del Monte del capítulo 5 al capítulo 7. Ese es el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Nosotros solamente en esta serie vamos a ver las bienaventuranzas, vamos a ver los primeros 16 versículos, ¿no? Pero quién sabe qué pueda pasar. A lo mejor terminamos después viendo todo el Sermón del Monte, ¿no? Todavía no lo hemos decidido. Pero bueno, vamos comenzando por las bienaventuranzas. Vamos ahora hacia el capítulo 5, versículo 1 al 12. Vamos a leer. Cuando Jesús vio a las multitudes, acuérdate, ya era famoso, multitudes le seguían, ya venía proclamando el Evangelio del Reino, ahora va a empezar a enseñar cómo se ve el reino y cómo se ven los ciudadanos del reino. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes
en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ok, voy a hablar algo de las bienaventuranzas. Me voy rápido, entonces espero que me sigas. Si estás tomando notas, pues espero que ahí puedas tomar algo. Mira, las bienaventuranzas tienen la misma estructura, ¿sí? Jesús, si te fijas, Jesús, por acá lo vamos a ver mejor. Aquí. Jesús hace una declaración, llama bienaventurados y luego da una cualidad. Si dice una cualidad, que en este caso serían los pobres en espíritu, y después da una razón de por qué ellos son bienaventurados. ¿Sí estás conmigo? Jesús dice bienaventurado, esa es la declaración de Jesús. Luego da una cualidad de carácter que debe estar en ti o en mí o en la persona, ¿sí? Él es bienaventurado. ¿Por qué? Porque tiene esto, esta es la cualidad, es pobre en espíritu y da la razón de por qué es bienaventurado. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí estás conmigo? Es esta la estructura de todas las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas podemos decir que son características que Dios quiere que idealmente todos sus hijos tengamos, para que podamos reflejar el carácter de Dios en esta tierra, para que podamos reflejar quién es Dios. Ahora, las bienaventuranzas o estas cualidades de carácter, pobre en espíritu, los que lloran, los humildes, los misericordiosos, los que tienen hambre, todas esas no es para escoger. No es que tú puedas decir, yo voy a trabajar en esa y las demás. No. Esto es el perfil. ¿Sí? Como cuando buscas un trabajo y viene perfil del puesto, idealmente todo esto, tú no dices, pues ese sí, pero este no, ¿verdad? ¿Aplicas o no aplicas? Bueno, es eso, este es el perfil ideal de cómo se ven los ciudadanos del reino de Dios, el perfil ideal de los hijos de Dios, ¿sí? No es para escoger, no es que este sí y este no, es en paquete. Pero así como esto viene en paquete, también las bendiciones vienen en paquete. Recibirán el reino de Dios, serán consolados, serán saciados, serán llamados hijos de Dios. Quiero que notes, por favor, cómo todo está conectado, porque no están separadas, ¿sí? Todo está conectado. Alguien que recibe por herencia el reino de Dios será alguien que será consolado, será alguien que heredará la tierra, será alguien que será saciado. Alguien que es pobre en espíritu será alguien que va a llorar, que se va a lamentar, será alguien que será humilde, será alguien que tendrá hambre y sed de justicia, será alguien misericordioso, será alguien de limpio corazón. ¿Estás conmigo? Todo está conectado, no es una sí y otra no, todo es parte de lo mismo. Por otro lado, podemos decir también que las bienaventuranzas, y hay comentaristas dicen esto, son la receta de Jesús para la felicidad humana. Pero ¿sabes? Esta receta es bien interesante porque las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con tu relación con Dios y las otras 4 tendrán que ver con tu relación hacia los demás. Pero fíjate, en esta receta para la felicidad humana, primeramente es tu relación con Dios. Porque si tú estás bien con Dios, podrás estar bien con los demás. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver la primera. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, abriendo su boca les enseñaba diciendo, mira, Mateo como buen judío registra esto de que Jesús se sentó porque esto era importante para ellos. Esta era la postura oficial de los maestros y de los rabinos a la hora de enseñar en aquel tiempo. Si un rabino o un maestro de aquel tiempo se enseñaba parado o caminando o algo así, no se consideraba tan importante o de tanto peso como cuando se sentaba para enseñar. Y Mateo registra esto porque lo que Jesús va a decir era sumamente importante. Era sumamente importante. ¿A quién le estaba enseñando Jesús? Dice que había multitudes y que sus discípulos se acercan a él. Algunos opinan que solo fue para sus discípulos,
Otros dicen que fue para multitudes y discípulos. Yo creo que fue para multitudes y discípulos. Si tú lees cómo termina el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 28, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes, fíjate, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ahí estaban las multitudes, ahí estaban los discípulos, escuchando de Cristo, escuchando sus enseñanzas. Y en ese momento Jesús abre la boca y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Punto número 1 de hoy, la declaración de Jesús. Bienaventurados. ¿Qué significa ser bienaventurado? Mira, algunas traducciones de la Biblia dicen dichosos, bienaventurados, otras dicen dichosos, otras dicen Dios bendice a quienes, por ejemplo, a quienes son pobres en espíritu. Ahora, esta palabra en griego es makarios, ¿sí? Y makarios literalmente se puede traducir como felices, dichosos, bendecidos, sí, pero tiene una idea más grande. Hay algo más grande que solo la traducción literal de la palabra. Mira, makarios no es una emoción, no es sentirte feliz como una emoción, ¿sí? No es un estado de ánimo, no es un sentimiento de que me siento feliz ahorita, pero al ratito ya no. Ahorita sí soy muy macario, pero al ratito ya alguien me hizo una cara y se me perdió lo macario. No es así, ¿sí? No es así. Macarios habla de una condición, de un estado permanente, de una condición de vida que no se ve afectada por nada alrededor ni por nadie alrededor. Mira, en el mundo griego, en el antiguo mundo griego, esta condición o esta felicidad se le atribuía principalmente a los dioses, que decían: allá están los dioses, macarios ellos, ¿no? Macarios ellos. ¿Por qué? Porque la gente decía: bueno, la dicha que tienen ellos no la pueden perder por nada. No hay nada ni nadie que les vaya a afectar y le vaya a robar a los dioses ese estado de felicidad. Nada que suceda en este mundo mortal, en este plano, en este lado, ¿no? De este lado del mundo, no hay nada que vaya a afectar la dicha que tengan ellos. Macarios. Por otro lado, se sabe que en el pasado la isla de Chipre le decían la isla feliz, ¿sí? Macaria, la isla feliz, porque consideraban los habitantes que en esa isla estaba absolutamente todo lo que ellos necesitaban para ser felices y vivir satisfechos. ¿Qué importa si afuera hay un apocalipsis zombie, ¿no? En la isla, felices y satisfechos, y no necesitamos nada ni nadie, y nada nos afecta y nadie nos roba esta plenitud, esta felicidad. Macarios describe ese gozo, esa felicidad, esa dicha inalterable que no depende de las circunstancias ni de nadie más. Ahora, cuando se hace la traducción, esto es como, cuando se hace la primera traducción de los escritos hebreos al griego, ¿sí? Que esta es la Septuaginta, la palabra bienaventurado que hoy puedes leer en el Antiguo Testamento, ¿sí? Escúchame, en el Antiguo Testamento en hebreo, ¿sí? Esa palabra es asre, que después se hizo la traducción y se puso macarios, ¿sí? Pero asre en hebreo, esta palabra también es algo bien interesante. En griego es macarios, en hebreo es asre, y asre habla de una condición especial de aquellos que han sido bendecidos por Dios y que han sido aprobados por Dios. Es un favor, como el favor, es vivir en el favor especial de Dios en tu vida. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? Ahora, si tomamos ambas definiciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nos hablan de bienaventurados, lo que podemos decir es que Macarios nos habla de una condición de vida feliz, dichosa, satisfecha, bendecida por Dios y aprobada por Dios, inalterable y que no depende de nada, ni de nadie, ni de ninguna circunstancia alrededor.
Fíjate, John Stott comenta esto en su libro sobre el Sermón del Monte. Él dice, las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que nos busca a través del dolor. Ese gozo que la tristeza y la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar. Ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. Macarios. Pero para llegar ahí hay cualidades que Jesús enlista. Cualidades que tú y yo debemos buscar, anhelar y desarrollar y pedirle a Dios que nos ayude en esto también. Porque son cualidades de carácter que entre más desarrollemos, mayor felicidad, mayor satisfacción y mayor plenitud tendremos en nuestra vida. De este tipo, inalterable, independiente. ¿Sí estás conmigo? Punto número 2, ¿cuál es esta cualidad? Esta cualidad es los pobres en espíritu. Esta es la primera de todas. Pobres en espíritu. Iglesia, ¿cómo sabemos que alguien es pobre? ¿Por lo que tiene o por lo que no tiene? Por lo que no tiene, ¿no es cierto? Por su carencia, por su escasez, por lo que no tiene. Mira, nuevamente hay dos palabras en griego que se refieren a pobre. La primera palabra se refiere básicamente al proletariado, ¿no? Al obrero, que trabaja, que vive al día, que trabaja con sus manos para saciar sus necesidades, pero que vive al día, que no tiene nada más, solo lo del día para sobrevivir el día. No tiene para mañana, no tiene para pasado, no tiene ahorros, no tiene dinero abajo del colchón, no tiene el terreno de la tía, ¿sí? No, ¿sí? Es al día. No es rico, pero tampoco es un mendigo. ¿Sí estás conmigo? Tiene lo del día. Esa es la primera palabra. La segunda palabra nos describe a alguien. Esta palabra es tojos. Y esta palabra nos describe a alguien que no tiene absolutamente nada. O sea, nada, nada de nada. Nos describe a alguien que no tiene nada ni para ese día, ni para el día del siguiente, ni para el pasado, ni para ese mismo momento, que no tiene absolutamente nada para sobrevivir. Que por el contrario depende de la limosna de alguien más, de la voluntad de alguien más para poder sobrevivir. Nos habla de alguien que es un mendigo, que está en bancarrota, que no tiene absolutamente nada. Y esta es la palabra que Cristo utilizó para decir los pobres en espíritu. Felices, bienaventurados, dichosos, satisfechos, plenos, los que no tienen absolutamente nada. Nada. ¿Se refiere a algo material? No, ¿verdad? Se refiere a algo espiritual. Dice los pobres en espíritu. ¿Sí estás conmigo? Los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Mira, quiero primero decirte 3 cosas al menos que considero que no son ser pobre en espíritu. Creo que primero, ser pobre en espíritu no es ser tímido o ser introvertido, tener una personalidad retraída. Creo que eso no es ser pobre en espíritu. Porque sabes algo, hay muchas personas tímidas, introvertidas, pero que van caminando por la vida sintiéndose los seres más supremos del universo y están llenos de orgullo. Ser pobre en espíritu tampoco es una falsa humildad. Habrás escuchado a alguien que diga, yo soy el peor de los pecadores, ¿no? Yo no soy nadie. No, yo no soy nadie, yo apesto, Eso tampoco es pobreza de espíritu. Porque hay quienes se tiran al piso para que alguien más los levante, ¿no es cierto? Y esto es otro tipo, es otra manera de ser orgulloso. Ser pobre en espíritu tampoco tiene que ver con una pobreza o con vivir una espiritualidad pobre. No es lo mismo.
Ser pobre en espíritu, convivir en una espiritualidad pobre. Y si pudiera agregar una cuarta, creo que ser pobre en espíritu no tiene nada que ver y no es una debilidad o una carencia de carácter. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Ser pobres en espíritu es ser conscientes de nuestra miseria y necesidad. Es estar convencidos de que no tenemos nada en nosotros mismos para ganar y recibir el favor de Dios y sus bendiciones en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Acuérdate, esta pobreza es no tener nada y depender de alguien más. De manera que cuando tú te declaras en bancarrota espiritual, quitas tu orgullo y puedes reconocer que tú no mereces y no tienes nada para poder venir y decirle a Dios, bendíceme. Cuando tú haces eso, ¿sí? Como depende de alguien más este tipo de pobreza, te declaras en bancarrota, dependes de alguien más, tú estás aprendiendo y estás poniendo tu confianza y dependiendo completamente de Dios para ser bendecido, para ser satisfecho, para ser pleno en esta vida. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí me están siguiendo? No en tus fuerzas, no en tus capacidades, no en tus recursos, no en qué tanto puedes o qué tanto tienes. Yo no tengo nada, Señor. No hay nada que yo pueda decirte a ti, mira, yo tengo esto, bendíceme, dame tu salvación, dame de tu favor, hazme vivir feliz. Yo no tengo nada, Señor. Dependo de ti. ¿Sabes? Esta serie se llama Contracultura. ¿Por qué? Porque mira, este mundo y la cultura en la que vivimos nos enseñan que son felices los pobres, los ricos, los que tienen. Y entre más tengas, el mundo te vende la idea que más feliz vas a ser, ¿no es cierto? Pero eso no es, Jesús está hablando de algo espiritual, no está hablando de algo material, cierto. Pero la cultura en la que vivimos, la mentalidad es esa. Entre más tienes, más feliz vas a ser. Yo nunca he escuchado a un rico decir quisiera ser pobre. Y tampoco he escuchado a alguien decir yo quisiera ser pobre, ¿no es cierto? Nadie desea ser pobre, nada, ni espiritual, ni económico, nadie. Pero Jesús dice, ellos son declarados bendecidos, felices, aprobados por Dios. Los que no tienen nada, los pobres en espíritu. Este mundo, esta cultura nos enseña que debemos hacer y hacer para tener, para ser felices, ¿sí? Trabaja, ten toda tu carrera, haz más, haz más, haz más. Haz dinero, haz esto, haz tu reputación, haz bla, 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 bla. Esfuérzate por hacer más y más feliz vas a ser. Las religiones aún nos dicen lo mismo. ¿Quieres ser feliz? Haz buenas obras. ¿Quieres ser feliz? Pues vea que te hagan una limpia, ¿no? O alinea los chakras, ¿no? Haz las paces con tu alrededor. Haz. Tienes que hacer, esfuérzate por conseguir tu propia felicidad. ¿Sabes qué es lo triste? Que como creyentes muchas veces caemos en este juego y tomamos esa mentalidad que tenemos que hacer y hacer para ser felices. Que entre más hacemos por Dios, más bendecidos seremos. Que entre más servimos y hacemos cosas para Dios, más podremos llegar y exigirle que Dios nos bendiga. Lamentablemente, sí, muchas veces para muchas personas, entre más se esfuerzan por desarrollar virtudes cristianas o servir a la iglesia, entre más lo hacen, más crece su orgullo espiritual. ¿Sí estás conmigo? Más oro, Señor, más te exijo que me bendigas. ¿Por qué no me bendices, Señor? Es que yo leo la Biblia todos los días, me la he memorizado todo desde el inicio hasta el final. Señor, bendíceme. Yo llego a la iglesia y barro y trapeo. Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Te das cuenta? Y ahí está el orgullo espiritual. ¿Eso es pobreza espiritual? Claro que no. Claro que no. Pero Jesús no está diciendo que tenemos que hacer algo
para ser declarados justos, para ser declarados felices, aprobados por Dios, dichosos. Jesús no dice tienes que hacer algo, sino que Jesús dice tienes que ser algo. Tienes que ser alguien. Tienes que ser algo delante de mí. Tienes que ser pobre en espíritu, en nuestro corazón. En la cultura que vivimos se nos enseña a admirar lo que brilla. Mira, admirar a las personas aún, ¿no es cierto? Es fulano de tal. Relaciónate con él si quieres tener éxito, si quieres ser feliz. Eso es lo que nos dice el mundo que vivimos, ¿no es cierto? Nos enseña a admirar lo que brilla y entre más tiene alguien, más lo admiro. Entre más tiene esta persona, más le quiero seguir. Entre más, y admiramos todo lo que brilla, pero ¿sabes algo? Todo eso en algún momento se va a ir a la basura. Lo que está diciendo Jesús no tiene que ver con algo que tú y yo tenemos que hacer, sino con lo que tenemos que ser, porque es alguna cuestión del corazón. Lo que hacemos va a cambiar. Lo que tenemos se va a ir a la basura y se va a acabar, pero lo que sea sembrado en nuestro corazón va a permanecer. En la contracultura del reino se trata del interior, no del exterior. Se trata de ser, no de hacer. Dice la Biblia, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes, a los que son humildes delante de Él, a los que se acercan con Él con un corazón humilde, que reconocen que no tienen nada, que no hay orgullo para querer exigirle a Dios, para querer, no hay nada. Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, no puedo hacerlo yo. De manera que nuestra felicidad, escúchame bien, nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra satisfacción en esta vida va a depender completamente de qué tan humildes somos tú y yo delante de Dios. Del corazón con el que nos acercamos a Él. Si tú vienes delante de Dios con orgullo en ti, queriéndole exigir a Dios, no vas a recibir nada, nada. Por el contrario, te vas a frustrar. Señor, es que yo oro y mi vida no cambia y mis circunstancias no cambian. Eso no es la felicidad que hay en Cristo. Y ahí estamos frustrados, ¿no es cierto? Con humildad, venir delante de Él. Iglesia, ser pobres en espíritu es una cualidad que tiene el potencial para cambiar toda nuestra vida. Es la primera que Jesús enlista, porque si no hay pobreza espiritual en nosotros, no puede haber nada de lo que sigue, nada. Alguien que no es pobre en espíritu no va a ser alguien que llore, no va a ser alguien que tenga hambre y sed de justicia, no va a ser alguien que sea misericordioso, alguien de limpio corazón. Si no hay pobreza en espíritu, no puedes recibir el reino de Dios, no puedes heredar la tierra, no serás llamado hijo de Dios. ¿Sí estás conmigo? Si no hay pobreza en espíritu en nosotros, no hay nada. Esto tiene el potencial para cambiar toda nuestra vida, no solo en la eternidad, sino también en tu presente. Mira, si tú reconoces que no tienes nada, quitas tu orgullo de por medio y reconoces que en medio de ese problema, que en medio de esa adicción, que en medio de esa situación difícil de carácter, en el matrimonio, en la familia, que en medio de esa situación que tengas, tú reconoces que no tienes cómo salir adelante, que no puedes por ti mismo, que tú no tienes las herramientas para hacer que las cosas cambien. Si tú puedes reconocer delante de Dios que no puedes y dependes de Él y confías en Él y aprendes a encontrar en Él tu fuerza, tu esperanza, aprendes a encontrar en Él tu energía, tu ayuda, en ese momento Dios te va a ver y va a decir: hey, Macario, feliz, dichoso, aprobado, bendecido. ¿Cómo vivimos nuestra vida diaria y lo que enfrentamos en la vida diaria? ¿Qué tan orgullosos somos en nuestra vida diaria? Porque todo tiene que ver con Dios en tu vida, no hay nada que se salga de ahí. Y si tú y yo vamos caminando por la vida llenos de orgullo, sin depender de Dios, creyendo que podemos, que sabemos y demás, ¿cómo esperamos
tener esta clase de satisfacción y felicidad en la vida. ¿Sí estás conmigo? Isaías 66 dice el Señor, dice el Señor, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Con humildad, espíritu contrito, un espíritu abatido, deshecho, de arrepentido, derrotado, quebrantado, ¿sí? Que no tienen nada. A este Dios dice, a Él voy a mirar. Ellos van a recibir mis bendiciones. Ellos son felices, son dichosos, satisfechos, plenos. Pero te tengo una noticia, iglesia. Llegar a esta felicidad, ser Macarios, tú y yo, no es algo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Sí estás conmigo? No es algo que tú y yo podemos conseguir. Fíjate, a ver si me sigues. Si estamos hablando que ser Macario es la declaración de Jesús a una persona, pero para llegar ahí hay que ser pobres en espíritu, ¿sí? Y ser pobres en espíritu es no tener nada y depender de alguien más, entonces el resultado depende de alguien más. ¿Estás conmigo? Ser felices, ser Macarios va a depender de alguien más. Va a depender que alguien te dé eso, que alguien te haga estar ahí, que alguien te haga ser Macario. Ser dichoso, ser bienaventurado en esta vida. ¿Quién nos lo da? ¿Quién nos va a poder, quién nos hace que podamos ser bendecidos, que podamos ser aprobados por Dios? Jesucristo. Él es quien nos pone en una situación, una posición delante de Dios aprobada, aceptada, redimida, justificada. Y en el momento en el que tú te das cuenta que tú no puedes salvarte a ti mismo, que tú no puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, bendíceme por esto y por esto, Señor. Simplemente piénsalo de esta manera. Si tú llegas al cielo, y esto es algo que no soy muy fan de hacer eso, porque es algo como una cosa que se usaba en cristianos de hace mucho tiempo, ¿no? En iglesias de manera de evangelizar, pero está buena la pregunta. Escucha, si tú te mueres hoy y llegas al cielo y Dios te dice, ¿por qué te tengo que dejar pasar? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Me porté bien, me lo merezco, ¿no? Yo hice buenas obras, le di al pobre y demás, ¿verdad? Orgullo. Puro orgullo, ¿no es cierto? Pero en el momento que tú te das cuenta que no tienes nada y que no puedes exigirle nada a Dios, que no puedes canjear nada de lo que hay en ti para recibir su bendición y su favor, en ese momento que tú te das cuenta que eres un pecador, igual que el que está a un lado de ti, igual que el que está allá afuera, y que nadie merece la bendición de Dios y el favor de Dios sobre su vida, en el momento que caemos en cuentas de eso, en ese momento entonces podemos clamar a Cristo. Y podemos clamar a Jesucristo y decir, Jesús, yo no puedo, pero tú sí has podido. Y te recibo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Y ahora quiero que tu justicia venga a mi vida y yo sea declarado justo también. Y puedes clamar a Cristo y ser reconciliado con Dios y tener un lugar en el cielo, en la eternidad, y ser aceptado por Dios, amado por Dios, adoptado y adoptada por Dios, ser declarado un hijo y una hija de Dios. Pero para llegar ahí hay que ser pobres en espíritu. Y entonces sí, hay pobreza espiritual, clamamos a Jesucristo y ¿sabes qué? En ese momento todos los recursos que hay en su gracia, toda la riqueza de su gracia está disponible para ti, para que puedas enfrentar esta vida y cada cosa que te pasa en esta vida con el mismo gozo como si no te pasara nada. ¿Si estás conmigo? Llegamos a ser Macarios, ¿sí? Tener esta condición, este estado de vida, no por las circunstancias, no por lo que nos pasa o no nos pasa, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en Él encontramos nuestra plenitud y nuestra satisfacción. Porque en Cristo tú y yo ya hemos recibido su gracia, su favor ya está con nosotros.
Pero hay una razón. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero hablar un poco acerca de esto del reino de los cielos. Este punto número 3, la razón. Pues de ellos es el reino de los cielos. Son bienaventurados los que son así, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, sé que muchos de nosotros venimos de otras iglesias y otro tipo de enseñanza y otras denominaciones. La cosa con esto es que como tú entiendas el reino de Dios, eso va a cambiar o va a alterar un poquito la manera de cómo vas a interpretar este sermón o de la importancia que tiene el sermón del monte en tu vida. Y también la manera en que tú creas acerca del reino de Dios va a determinar también cómo vives tu vida cristiana. Porque si tú dices, no, el reino de Dios es allá donde Él vive, ¿no? En las nubes, el reino y allá es el reino de Dios. Entonces, ¿eso cómo afecta tu vida aquí el día de hoy? Pues nada, ya está, yo estoy acá, ¿no? Mira, algunos creen que el reino de Dios es un reino futurista. Esto es lo que enseña el dispensacionalismo, ¿sí? Que el reino de Dios es en el futuro. Que el reino de Dios va a ser cuando Cristo vuelva y reine por 1000 años literales, el milenio, sobre su pueblo. Nosotros en Central Gracia no creemos en esto, no somos dispensacionalistas, ¿sí? Ellos creen que entonces sí, cuando Cristo vuelva y reine por 1000 años, entonces sí habrá gozo, hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Si habrá gozo, si habrá consuelo, si habrá satisfacción, si todo lo demás. Pero está en el futuro eso. Nosotros no compartimos este sistema, ¿no? Teológico, no somos dispensacionalistas. Nosotros creemos que el reino de Dios ya está aquí, que Cristo vino a inaugurar el reino de Dios en este mundo, que Él vino a traer el reino de Dios y a mostrarnos cómo podemos ser parte del reino de Dios en este mundo, aquí y ahora. Fíjate lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús está ahí, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo es ya, este es el momento indicado, este es el momento preciso, el tiempo se ha cumplido, es hoy el tiempo ya de Dios. ¿Qué es lo que dice? Y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No creo que vamos a comenzar a vivir y a experimentar el reino de Dios cuando estemos allá. Creo que aquí y ahora ya vivimos bajo su reino, porque Cristo ya reina sobre su iglesia. Sobre su iglesia. Pero, y el pero es importante, ¿no? Es cierto que todas estas bendiciones de las bienaventuranzas y las promesas de Dios serán completadas totalmente en su plenitud total cuando Cristo vuelva por nosotros. Ahí sí seremos bienaventurados, ahí sí habrá consuelo, habrá dicha, habrá todo lo demás en su totalidad. Pero que esto sea total y pleno y al 100% en aquel lado, no quiere decir que en este lado y el día de hoy no podamos experimentar parte de eso. Mira, hablando del reino de Dios, quiero decir algunas cosas y voy a meterle ya prisa a esto. Mira, los judíos, ellos estaban, en aquel tiempo habían escuchado del Mesías, las profecías del Mesías, habían escuchado el rey prometido y ellos esperaban este Mesías, ¿sí? Pero ellos esperaban a este Mesías que traería nuevamente el reino de Dios entre ellos, que lo regresaría, ¿sí? El reino de Dios. La cosa es que ellos esperaban que esta persona fuera a ser como un político, como un libertador, ¿sí? Que quitara la opresión del imperio romano de entre ellos y que a través de eso instituyera nuevamente el reino de Dios sobre su pueblo. Esto esperaban los judíos. Ahora imagínate la escena. Ellos con su mentalidad de alguien político, esperando a alguien con espada político, ¿no? A lo mejor ellos están esperando como alguien que Jesús predica el reino del el evangelio del reino, ¿te acuerdas? Y ahora está ahí y va a empezar a hablar acerca del reino. Y ahí está toda la multitud y escuchándolo, esperando a ver qué va a decir, como meeting político, ¿sí? Y ahí está, imagínate, como político ahí Jesús, y a lo mejor ellos esperan que Jesús dijera, y bienaventurados porque vamos a ir a tomar Jerusalén.
y vamos a hacer la transformación, ¿no? Y el cambio viene. Y vamos a sacar a los romanos y nadie nos va a robar nuestros derechos. Quizá ellos están esperando eso por la mentalidad que tenían. Pero Jesús está ahí, se para, imagínate la escena y les dice: hey, el reino de Dios. Bienaventurados los que no tienen absolutamente nada, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo está al revés? Totalmente al revés. Y en esta cultura de judíos se pone más interesante porque al menos había 4 grupos religiosos. Te los digo rápidamente. Fariseos que observaban la ley, se encargaban de hacer que la ley se cumpliera. Y ellos creían que si ellos eran más fieles a las leyes, entonces vendría el reino de Dios. Que entre más se esforzaran por el cumplimiento de las leyes, entonces sí, el reino de Dios volvería. Saduceos, los saduceos, este grupo eran los liberales, ¿no? A ellos ni les importaba, ellos ni creían en la resurrección, no creían en milagros, no, rechazaban la enseñanza de los rabinos, rechazaban la enseñanza de los ancianos y demás. Ellos, su filosofía era la del YOLO, yo solo se vive una vez, ¿no? Y a darle rienda suelta y vamos para adelante. Y nos conviene estar con Roma bien y cooperar con los romanos. Los saduceos, que por cierto tenían un buen puesto político, ¿no? Y social, eran más importantes. Pero además de ellos están los esenios. Esenios, este grupo de personas que se habían salido de la sociedad porque ellos creían que el reino de Dios tenía que ser con un grupo de personas que se apartaran de la sociedad. Ellos se habían ido a vivir al desierto, a las montañas, ¿sí? Y creían que el reino de Dios, que Dios iba a empezar con ellos. Separados, ¿no? Como en una burbuja, ellos practicaban el ascetismo, se privaban de los bienes materiales, vivían separados. Y por último estaban los celotes. Y no son los celotes. Mal chiste, ¿verdad? Ya sabía, nunca me salen bien mis chistes. Pero bueno, celotes, un grupo de alborotadores, nacionalistas, revolucionarios. Ellos creían que podían establecer el reino de Dios con violencia, con una espada, con sangre, ¿no? Que servir a Dios era correr a los romanos, matarlos, sacarlos. Fíjate, judíos que esperaban un libertador social, político, otros que se iban a las leyes, otros liberales, otros que se metían en una burbuja y otros que se separaban de los demás y otros más que eran activistas y revolucionarios, ¿no? Alborotadores. Yo creo que hoy en día muchos de nosotros vivimos la idea del reino de Dios en una de estas formas también, con otro nombre. Creemos que el reino de Dios tendrá que ser, tenemos que tomar la política porque entonces sí vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Tenemos que obedecer las leyes de Dios para que entonces venga el reino de Dios a esta tierra. ¿Te das cuenta? No. Como cristianos tenemos que separarnos del mundo y vivir en una burbuja cristiana. Porque ese sí es el reino de Dios. No, tampoco. Hay que hacer activismo, ¿sí? El reino de Dios es de los violentos, de los que se van con un megáfono a la plaza de armas y empiezan a gritar: arrepiéntete. Activismo, ¿no? Nada más. ¿Te das cuenta cómo encaja todo esto con otro nombre? ¿Qué piensas tú del reino de Dios? ¿Cómo vives tú el reino de Dios? Jesucristo dijo a Pilato antes de ser crucificado, él dijo: mi reino no es de este mundo. De manera que el reino de Dios es espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, si a este fariseo le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es algo espiritual que requiere nacer de nuevo, ¿sí? Iglesia, el reino de Dios comienza en nuestro corazón. Cuando nacemos de nuevo, se establece primeramente en nuestro corazón, ¿sí? Y luego se va a ver reflejado en la manera que vivimos. Capítulo 6 del Sermón del Monte, Jesús cuando habla del Padre Nuestro, él dice: venga tu reino. Y dice: ustedes oren así: Señor, que venga tu reino. Y fíjate lo que dice después: hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué es el reino de Dios?
El reino de Dios está está en nuestro corazón, se establece en nuestro corazón y consiste en hacer la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, hacerla aquí. Ese sí es el reino de Dios. Es una sociedad, un grupo de personas que ha nacido de nuevo, su iglesia, y que voluntariamente se somete al señorío de Cristo, que busca su gloria, que busca su honra, que confía en Él, que le obedece, que le ha declarado Señor, Salvador de sus vidas. Esta sí es, iglesia, la verdadera contracultura del reino de Dios. Corazones transformados que viven para la gloria de Cristo, que viven conforme al carácter de Cristo en sus vidas diarias. Esa sí es la contracultura del reino. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se expande el reino de Dios? Pues con muchas campañas evangelísticas, ¿no? Activismo otra vez. Ahora no estoy diciendo que nada de esto esté mal, ¿no? Pero activismo otra vez. El reino de Dios se va a expandir a medida que tú y yo caminemos en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, mostrando a Cristo a otros y mostrando al mundo que tú y yo no somos de aquí, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahí se expande el reino de Dios. ¿Sí estás conmigo? Esta es la contracultura del reino de Dios. Si tú has nacido de nuevo, esto debería estar en tu corazón. Vivir valorando lo que Dios valora, rechazando lo que Dios rechaza, reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. La verdadera contracultura es ser más como Jesús en una cultura que es totalmente opuesta a Él. Porque entre más somos como Él, seremos más macarios, más felices, más plenos, más satisfechos. ¿Qué tiene que ver? Vivir su reino, someternos a su reino, buscar su voluntad. ¿Has escuchado el sermón? ¿Has escuchado esto del sueño americano? ¿Sí o no? En esencia es algo así como, pues, allá voy a estar mejor, ¿no? Allá hay más oportunidades. Allá está lo que necesito para estar bien, yo y mi familia. Allá voy a hacer más billete. Allá sí está lo que yo necesito, ¿no? ¿Algo así o no? ¿Sí? Ok. Tú y yo debemos de darnos cuenta y estar seguros y conscientes que en el reino de Dios y en la voluntad de Dios está todo, absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos para vivir vidas plenas, satisfechas, felices y bendecidas en este mundo. Porque Él creó todo, porque todo está bajo sus pies, los pies de Cristo. Porque en su reino Él es rey. Y como rey, Él provee para los ciudadanos de su reino todo lo que necesitamos para poder vivir bien en este mundo, gozosos, plenos, satisfechos, las riquezas de su gracia, lo que necesitamos para vivir y enfrentar todo en esta vida. Con esto quiero comenzar a cerrar. Mira, poder vivir con el carácter que hablan las bienaventuranzas prácticamente es imposible para nosotros por nuestras propias fuerzas. Dependemos de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esencia la justicia que se habla en los 3 capítulos de las bienaventuranzas, todo el 5, todo el 6 y todo el 7, en esencia es una justicia del corazón. Es un asunto del corazón completamente. Y tú y yo no podemos cambiar nuestro corazón. Tú y yo podemos cambiar hábitos, podemos cambiar maneras, podemos cambiar algo de nuestro carácter, ¿sí? Pero del corazón se encarga únicamente Dios. Nada más. Y tu corazón va a comenzar a ser transformado en el momento que tú reconozcas tu pobreza espiritual y clames a Jesucristo y le reconozcas como tu Señor y Salvador. Ahí comienza una transformación del corazón. ¿Qué nos puede ayudar a ser más pobres en espíritu o en esto de ser pobres? Bueno, iglesia, mira a la cruz, ve a Jesús. Todos sabemos aquí que es una subasta, ¿no? Ya estoy cerrando, regálame tu atención unos minutos más. Sabemos que es una subasta, ¿no es cierto? Que imagínate que estamos en una subasta, todos nosotros, y que aquí adelante
En lugar de está el cuadro, ¿no? Grandote con lo que está subastando. Y aquí adelante está el reino de Dios. Están sus bendiciones, está su favor. Es una vida feliz, una vida plena, satisfecha, bendecida. Aquí está el reino de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Él tiene para nosotros. Ahí está. Y comienza la subasta. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? A lo mejor alguien levanta la mano y dice, bueno, yo ofrezco, pues, ¿qué tengo yo que aportar? Bueno, yo soy muy buena gente, yo me porto bien. Ok, alguien más levanta la mano y dice, bueno, yo me porto mejor y además yo le doy a los pobres. Ok. Alguien más levanta la mano y dice, bueno, pues yo tengo 10 carreras, tengo un montón de dinero, 5 casas, 20 helicópteros, doy a los pobres, me porto bien, me levanto temprano, hago ejercicio, soy vegetariano. Alguien más va a decir, bueno, pues yo no tanto así, pero ¿sabes qué? Tengo algo mejor. Yo voy a la iglesia todas las semanas y oro, ¿no? Y leo mi Biblia y toco el piano y tengo barba, ¿no? Así. Y alguien más levanta la mano y dice otra cosa y alguien más ofrece otra cosa. Okay. Pero imagínate que ahí dentro de la gente está Cristo. Y Jesús levanta la mano y Jesús dice, hey, yo pongo mi vida por eso. Yo entrego mi vida por eso. Yo voy a poner hasta la última gota de mi sangre por eso. Yo me entrego como sacrificio por eso. Y eso no va a ser para mí. Eso se va a repartir entre todos aquellos que crean en mí. ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo compites con eso? ¿Qué tienes tú para traer al trono de Dios que sea de mayor valor que la sangre de Jesucristo? Escúchame, ¿qué tienes tú que traer delante de Dios para recibir sus bendiciones y su favor en tu vida que sea más grande y de mayor valor que la sangre de Cristo? Nada. Nada tenemos. No hay nada que podamos ofrecer que sea más sublime que el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si tú puedes darte cuenta de esto te debería ayudar a dejar de creer que mereces algo de Dios, dejar de exigirle y correr a Cristo y correr a Jesucristo. Y decir, Jesús, solo es contigo, solo es a través de ti. Yo no tengo nada, yo no puedo nada, no merezco nada. Con esto termino. Todos queremos ser felices, sí. Y yo no sé qué es lo que tú has intentado. Porque aunque esta idea suene muy romántica, te aseguro que lo que tú haces todos los días tiene que ver con que tú estás buscando estar bien y estar feliz, tener paz, estar pleno, plena. Yo no sé cómo estás buscando hacer esto, pero sí te digo que la verdadera felicidad está únicamente en Cristo y proviene de Cristo. Si tú nunca has creído en Jesús, yo te animo a que tú le entregues tu vida a Jesucristo, que verdaderamente te des cuenta que tus buenas acciones no te van a abrir ninguna puerta ni una ventana siquiera del cielo, nada. Lo único que nos da un lugar en la vida eterna es el sacrificio de Cristo. Creer en Él, que Él murió por tus pecados. Entrégale tu vida a Jesús. Decide seguir a Jesús. Rinde tu vida a Cristo como tu Señor, como el Rey de tu vida y como tu Salvador. Y si tú ya eres cristiano, aunque sea de muchos años, mucho tiempo y lo que quieras, y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo la verdad es que nunca me he sentido feliz, nunca me he sentido pleno, o el día de hoy vivo un cristianismo insatisfecho, no me siento bien, no me siento gozoso, no me siento en paz, no me siento en plenitud. Yo te quiero pedir de veras que reflexiones. ¿Estás conscientemente viviendo bajo el reino de Dios? ¿Eres alguien que ha decidido confiar en toda su vida en Jesucristo y vives buscando honrar a Cristo en tu vida o no? ¿Estás buscando su voluntad porque Él es tu rey y tú vives en su reino? ¿O estás viviendo según este mundo y su cultura? ¿Estás buscando su gloria o estás buscando tu gloria? Porque
Te lo repito, la felicidad que experimentemos aquí va a depender de la humildad con la que nos acerquemos a Dios. La verdadera felicidad no está en Cristo y proviene de Cristo. Reconozcamos que no tenemos nada espiritualmente, pero creamos que es Cristo quien ha ganado todo para nosotros. No menospreciemos el sacrificio de Cristo, vivamos para su gloria y honra, vivamos el reino de Dios, vivamos la verdadera contracultura del reino de Dios. ¿Me acompañas a orar?